Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a tratar de explicar a mi manera, que le guste bien, si no, pues nada, qué es esto de la inteligencia artificial, de qué va esto. ¿Mm? Bien, es un tema sumamente complejo, ¿vale? Voy a empezar por ahí. Pero bueno, este vídeo va dedicado a mis amigos para que por lo menos por mi parte tengan una noción de lo que es el concepto de la inteligencia artificial. A ver si lo hago bien. A ver si consigo, una vez que hayan visto el vídeo, aclarar un poco el concepto de la inteligencia artificial y espero que surja interés en la materia. Bien, vamos a ver. Primeramente, se trata de intentar comprender cómo pensamos, pero vamos a ir un poquito más allá de solamente comprender cómo pensamos. Vamos a construir entidades que piensen de la forma más cercana posible a nosotros. Esa es la clave. Lo vuelvo a repetir. Construir entidades que piensen de la forma más cercana a nosotros. Bien, hay dos caminos en lo que son definiciones técnicas de la inteligencia artificial, cuando vamos a publicaciones académicas y demás. Están basadas en el razonamiento y otras basadas en el comportamiento. Bien, en cuanto al pensamiento, bueno, hacer que las computadoras piensen, máquinas con mente, estudio de facultades mentales mediante modelos computacionales, es decir, estudio de cómputo que consiga que una máquina perciba, razone y actúe en consecuencia. Bien, lo que tiene que ver con el comportamiento, el estudio de cómo pueden las computadoras hacer cosas que de momento los humanos somos mejores en ello. Es decir, conseguir comportamiento inteligente de los artefactos. En cuanto al comportamiento, pues quiero hacer mención de Alan Turing, que es, yo creo que el padre de la inteligencia artificial, o bueno, uno de los padres de la inteligencia artificial. Por los años 50, Alan Turing, que fue una mente privilegiada, entre otras cosas, es el padre de la inteligencia artificial, pero bueno, yo recomiendo de verdad que miren la biografía del personaje porque es una mente privilegiada. Fascinante este hombre, lo que ha hecho por la humanidad. Pero bueno, volviendo al tema del test de Turing con la inteligencia artificial, bueno, a Turing se le ocurrió la idea de un juego. Bueno, ya llevar un juego a un terreno científico, que era pues tras, tras la puerta poner a un humano, tras la otra puerta poner una máquina y un tercer jugador. Ese tercer jugador tenía el reto de identificar a la máquina, en qué puerta estaba la máquina. Entonces, a la hora de comunicarse, solo se podía hacer por escrito. Entonces, el truco que tenía la máquina para hacerse pasar por humano era el comportamiento a la hora de redactar respuestas. Bueno, esto, aunque parezca, pues, no sé, muy básico o parezca extraño, pues ha conseguido muchísimos avances en el campo de la inteligencia artificial. De hecho, ya en los años 60, 70, pues hubo un programa llamado ELISA, que era, creo que era, se hacía pasar por un psicólogo, un psicoanalista. Entonces, al final, uno estaba hablando con un programa informático que se hacía pasar por un psicoanalista y las personas que pasaban por el experimento pensaban realmente que estaban contándole sus problemas a un psicoanalista. Incluso le dieron la vuelta a eso y no me acuerdo ahora si lo llamaron Barry o Parry, la verdad que no me acuerdo, pero era, se hacía pasar por un esquizofrénico. Es decir, ahora ya estabas hablando con una máquina que con su comportamiento te hacía pensar que estabas hablando con un desquiciado, ¿no? Cosa interesantísima esto. Bien, vamos a ver. En 6 puntos voy voy a explicar qué es lo que necesita una máquina para actuar como un ser humano. Necesitan 6 cosas. Puede ser que no necesiten las 6 cosas completas, dependiendo del contexto, pero
por una definición completa voy a resaltar los 6 puntos. Bien, lo primero, para que una máquina actúe como un ser humano necesita procesamiento de lenguaje natural, es decir, que se comunique en un lenguaje determinado. Aquí, por ejemplo, en España, pues que se comunique en castellano, por ejemplo. Bien, lo segundo, que sea capaz de guardar lo que reconoce o escucha, que sea capaz de grabar, ¿vale? O sea, de nada sirve que una máquina pretendamos que actúe como un ser humano si no es capaz de recordar nada. Es lógico. Tercero, tiene que ser capaz de razonar automáticamente en base a la información que tiene guardada. Si no es capaz de ir a su base de datos y dar respuestas automáticas de acuerdo a ello, pues no se asemejará a un ser humano. Cuarto, tiene que ser capaz de detectar patrones. ¿Para qué? Para adaptarse a una nueva realidad que es el que le surja o un entorno. Si nosotros queremos que la máquina tenga la libertad con la que debe de contar siempre un ser humano, pues tiene que adaptarse a nuevas realidades y entornos que le vayan surgiendo, ¿no? Bien, ya el quinto aspecto, pues la máquina debería tener visión. Es decir, si nosotros queremos que se asemeje a un ser humano lo más posible, pues tiene que ser capaz de reconocer pues el reconocimiento facial pues hacia personas o reconocer objetos, en fin, distintos aspectos de la visión computacional. Y por último, ya si queremos bordarlo con el sexto punto, es que sea capaz de mover objetos, es decir, la robótica. Ahí ya tendríamos una estructura, supongamos que le ponemos su cabeza, sus brazos, su tronco, sus piernas, ¿no? Bueno, pues que sepa comunicarse en nuestro idioma, que sea capaz de guardar y de grabar lo que está reconociendo o escuchando, que sea capaz de razonar con la información que tiene guardada, que sea capaz de detectar patrones y adaptarse a la nueva realidad. Es decir, si va caminando y hay una cuesta arriba, una cuesta abajo, entornos climáticos X, en fin, que sea capaz de tener visión y capaz de mover objetos, ¿no? Y esto un poco lo de detectar patrones. Piensen en la aspiradora que tenemos, esta que la aspiradora, esta, la rumba que tenemos, ¿no? Esta tiene que adaptarse al entorno cada vez que choca con algo, ¿no? Tiene que tomar decisiones. En fin, esto es una explicación sencilla, pero para que entiendan ese punto. Bien, ahora, ¿cómo podemos saber cómo pensamos nosotros mismos? Bueno, la primera forma es lo que se llama la introspección, que es decir, analizarnos a nosotros mismos. Complicado lo veo, pero bueno, es una de las formas. Segundo, experimentos con terceros. Y ahí sí vamos avanzando, con distintos experimentos y tal, ahí podemos ya saber mejor cómo podemos pensar los seres humanos. Y luego también una tercera forma, se están haciendo grandes avances con ello, es viendo cómo funciona el cerebro, ¿no? Ahí es el punto que yo creo fundamental en los avances de saber cómo pensamos. Bien, voy resumiendo. O sea, aquí la idea de la inteligencia artificial es crear un programa informático que opere de forma autónoma, que perciba el ambiente que le rodea, en consecuencia se adapte al cambio y que cree sus propias metas e intente perseguirlas. O sea, un poco creo yo que con esta definición nos vamos aproximando a esa entidad que queremos que se parezca lo más posible a nosotros, los seres humanos, ¿no? Bien, ¿de qué se nutre la inteligencia artificial? ¿De qué fuentes de conocimiento tiene? Bien, por supuesto, podemos inferir que la inteligencia artificial se basa en matemáticas, por supuesto que sí. Hay que saber cuáles son las reglas que necesitamos para llegar a conclusiones, ¿no? Cómo podemos calcular, cómo podemos razonar si tenemos información con grados de incertidumbre. Por supuesto que las matemáticas tienen muchísimo que ver, pero no solo las matemáticas. La inteligencia artificial se basa muchísimo en la filosofía. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Cómo es que el conocimiento nos lleva a actuar? ¿Mm? ¿Cómo es que existe una mente dentro de un cerebro físico? Y luego también, por supuesto, la neurociencia, o sea, cómo procesa el cerebro la información. ¿Mm?
Ahí, por supuesto, a través de analizar la neurociencia se han avanzado mucho en algoritmos que conocemos como las redes neuronales. Tema interesante, a ver si un día me animo a hacer un vídeo al respecto. La inteligencia artificial se basa mucho en económica. ¿Por qué? Porque hay que maximizar una ganancia, es decir, cómo hago yo algo ahora que me recompense más adelante? O sea, esto, la ciencia económica tiene muchísimo que aportar a la inteligencia artificial. La psicología, ¿cómo no? Es decir, cómo piensan las personas, cómo piensan los animales, cómo actuamos según qué situaciones. En eso tiene mucho que decir la psicología. La lingüística, o sea, ya no solo la estructura de la frase, sino cómo se relaciona el lenguaje al pensamiento. ¿Cuál es el nexo entre lenguaje y pensamiento? Bien, la inteligencia artificial, hablar de la historia de la inteligencia artificial daría para otro vídeo, ¿no? Porque, claro, hay muchos hitos a lo largo de la historia desde los años 50 con Alan Turing, luego pasamos a Marvin Minsky y muchísimos científicos dignos de mención aquí. Pero yo por lo menos quiero resaltar un hito importante que es el año 2001. El año 2001, ¿por qué? Porque en el año 2001 empiezan a aparecer los grandes datasets, las grandes bases de datos, el surgimiento de los datos no estructurados. Voy a explicar brevemente lo que es un dato estructurado y un dato no estructurado. Dato estructurado es formato de tabla y las máquinas lo que hacen es procesar siempre formato en tablas, filas y columnas. O sea, así funcionan los datos estructurados. ¿Qué es lo que no es estructurado? El email, la foto, el vídeo. Pues imagínense ustedes. Entonces, todo el boom que tenemos hoy en día con las redes sociales, en fin, con muchísimas cosas, son datos que no podemos pasar a una tabla. Y ahora mismo se está trabajando muchísimo, hay avances ya bastante al respecto de cómo hacer que esos datos no estructurados pues pasen a tablas de infinidad de dimensiones para que las máquinas lo puedan procesar. Es un tema apasionante ese. Y bueno, para finalizar, para concluir el vídeo, pues ¿dónde está la robótica, perdón, la inteligencia artificial en mi día a día? Porque habrán aspectos como la robótica que a lo mejor no están en mi día a día. Pero yo quiero comentar un par de ellos que quizás no se habían percatado. Por ejemplo, los traductores de Internet. Cuando yo me meto en Internet y pongo una palabra en mi idioma y quiero saber cómo se dice en mi idioma X, ahí tiene mucho que ver la inteligencia artificial. El spam, el correo basura de nuestro servicio de correo. Si queremos saber cómo Gmail, cuál es el truco que tiene Gmail para decir que un correo es spam y otro no lo es, pues ahí tiene que ver muchísimo la inteligencia artificial. Los juegos, como cuando vamos a jugar a una partida al ajedrez con el ordenador, ahí tiene que ver la inteligencia artificial. El reconocimiento de voz también tiene que ver la inteligencia artificial en nuestro día a día. Bien, espero haber sido de utilidad y nada, pues a ver si me sigo animando a hacer otro vídeo. Un abrazo.